Paz a vosotros, amada iglesia de nuestro Dios. El día de hoy estaré con ustedes para compartir la espiricápsula correspondiente al día de hoy. Es un gusto para mí estar frente a ustedes y poder llevar a cabo este trabajo para el Señor. El día de hoy tocará hablar sobre un apóstol, el apóstol Tomás. Un apóstol que es conocido por la frase célebre que dice hasta no ver, no creer, que fue lo que hizo en una ocasión, como lo leeremos en la lectura que se encuentra en San Juan capítulo 20, versículo 24 al 29, que dice de esta manera. Versículo 24, Tomás, uno de los 12 discípulos, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, pero Tomás le contestó, si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y no meto mis dedos en ellas, y mi mano en el costado, no lo podré creer. 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba reunido con ellos también. Tenía las puertas cerradas, pero Jesús entró y se puso en medio de ellos, y los saludó diciendo, paz a ustedes. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo, cree. Tomás entonces clamó, mi Señor, mi Dios. Jesús le dijo, ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Tomás era un apóstol que anduvo con Jesús, era de Galilea y como los otros discípulos era pescador también. El primer encuentro de Tomás con Jesús tuvo lugar a orillas del mar de Tiberíades, como lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, del 2 al 6, dice de esta manera, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Mellizo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús estaban juntos. Simón Pedro dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, nosotros también vamos, y fueron. Entonces entraron en la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo, muchachos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le dijeron, no. Jesús entonces les dijo, tirad la red a la derecha de la barca y encontraréis allí peces. Así lo hicieron y después no podían sacar la red de lo mucho que habían pescado. Todavía el Evangelio de San Juan, al entrar al enterarse que Jesús, de que Lázaro, el hermano de María, estaba enfermo, dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Respondieron los discípulos, maestro, ahora los judíos querían apedrearte y tú vuelves allí. Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro está enfermo, voy a despertarlo. Los discípulos dijeron, Señor, si duerme se salvará. Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ahora pues vamos a su casa. Tomás, llamado Gemelo, dijo a sus compañeros, vayamos también nosotros a morir con él. Vemos en esta expresión de este Tomás que había dudado cuando le dijeron que Jesús había resucitado. Él había dicho que solamente hasta no ver, no creer. Mas, sin embargo, en este momento, Tomás es el que les invita a que ellos puedan salir a ver a Lázaro para que el Maestro Jesús lo pudiera resucitar. Vemos que en este momento, pues Lázaro tiene más fe que ellos. En San Juan 14, versículos 5 y 6 nos dice, en otro momento del Evangelio de San Juan, durante la cena, cuando Jesús supo que había sido traicionado por Judas y que se había retirado de los apóstoles, Tomás dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Y dice el Señor, nadie va al Padre sino por mí. Quiere decir que Tomás estaba muy cercano al Maestro, estaba muy cercano a nuestro Señor Jesucristo, y eso le daba la oportunidad de poder dar estas expresiones. Después de la muerte de Jesús, Tomás extendió su apostolado a la India, donde fue perseguido por los líderes religiosos.
conquistó a muchos seguidores y en Malabar surgió una ferviente comunidad cristiana. Fundó la iglesia de Santo Tomé. Se dice que fue martirizado y asesinado por el rey de Malipura en la ciudad india de Madras, donde se encuentra el monte Santo Tomás y la catedral del mismo nombre, supuestamente el lugar de su entierro donde él fue sepultado en ese lugar. El significado de Tomás lo relacionan como el gemelo, le decían a él. En el momento que Tomás apóstol duda de la resurrección de Jesús, es quizá una de las historias más conocidas en la Biblia y que nosotros hoy día podemos entender también y conocer. Sin embargo, el Evangelio de San Juan y algunos de los primeros historiadores de la Iglesia han brindado más información sobre Tomás, del cual se habla muy poco en la Biblia. Entonces nos ayudará a entender que la historia de la duda de Tomás es solo una parte de su experiencia como apóstol de Jesús. Le presentamos algunos tópicos de lo que el apóstol Tomás hizo, unos datos históricos de lo que Tomás pudo hacer. Tomás apóstol fue un hombre de profunda fe, aunque pudiéramos ser contrario a esto, porque pudiéramos decir que si él dudó, bueno, ¿cómo podía ser un hombre de fe? Pero en realidad sí fue. Pocos días después de que Jesús había escapado de su tumba en Jerusalén, recibió la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Lázaro vivía en Betania, muy cerca de Jerusalén, por lo cual Jesús se sintió obligado a visitarlo. Además, sabía que era necesario un milagro alrededor de la muerte de Lázaro para mostrar en su plenitud la gloria de Dios. Sin embargo, los apóstoles se horrorizaron y trataron de desanimar a Jesús sobre su regreso al lugar donde casi lo habían asesinado días antes. Tomás fue el único que creyó y animó a todos a ir a Betania con Jesús, incluso si eso significara la muerte de ellos. Vemos que Tomás sí era un hombre de profunda fe, un hombre que llevaba a cabo los preceptos que el Señor había indicado. El episodio de la duda de Tomás fue después de la resurrección de Jesús. Por alguna razón Tomás no estuvo cuando Jesús apareció a los discípulos en toda su gloria, no estaba en ese momento. Por eso es que cuando se reunieron con ellos le contaron todo lo que había sucedido, pero no estaba convencido. Por eso dijo que necesitaba colocar el dedo y la mano en sus heridas de Jesús y solamente así creería. Por eso se cree que Tomás era un hombre que dudaba, pero Jesús aparece con ellos una semana después y ya en ese momento le dice a Tomás que meta sus dedos y su mano en su costado para que pudiera creer que era el Jesús. La mayoría de las tradiciones apuntan que Tomás se evangelizó en la India después del Pentecostés. En la actualidad hay una comunidad devota en la ciudad de Malabar. En dicho país se llama a sí mismo los cristianos de Tomás. Ellos afirman que su comunidad comenzó a través de las enseñanzas de este apóstoles. Pero bueno, finalmente, como todos los apóstoles, ellos también mueren de una manera muy, no muy grata, no muy adecuada, porque él también, como todos los demás apóstoles, salieron a predicar, y Tomás sale a Persia y otros lugares cercanos, también en Etiopía e India. Se cree que en este último lugar de la India fue donde fue condenado a muerte por sus obras de evangelización en este país. Así como todos los apóstoles que salieron a predicar, fueron ellos muertos de una manera muy trágica. Afirman los historiadores que Tomás predicó el evangelio a los partos, medos, persas e hircanios, y que después pasó a la India y fue martirizado en Calamina. Su muerte se cree que fue el 21 de diciembre del año 72 después de Cristo. Unos historiadores dicen que murió apedreado y otros que fue crucificado. Los historiadores no se han puesto de acuerdo en este aspecto de cómo fue la muerte de Tomás, pero sin duda alguna
fue de una forma muy lastimera, de una forma muy cruel, porque pues estimaban en ese tiempo que los apóstoles no tenían que por qué predicar otra palabra diferente a la que se había predicado, a la que se predicaba en ese momento. Por lo tanto, ellos trataban de opacar cualquier cosa que no fuera a lo que ellos habían creído, que ellos creían. Entonces fue muy difícil para los apóstoles predicar, y para Tomás no fue la excepción. También a él fue difícil que lo entendieran, fue difícil que predicara, fue difícil que llevara el mensaje. Pero sin duda alguna el Señor estaba con él, el Señor estaba dándole su cobertura, el Señor estaba a su lado, y por eso él llevó la palabra a todos esos lugares. Lamentablemente, pues como vemos, él falleció también de esa manera muy cruel, porque pues eran las formas, la manera que tenían ellos de castigar a los que creían que iban en contra de sus conceptos que ellos creían. Ha sido esta la espiricápsula, un poco breve, hermanos. No se encuentran más datos del apóstol Tomás, pero lo que nos debe de recordar que estos grandes hombres expusieron su vida, expusieron su comodidad, expusieron su tiempo para poder dedicar a nuestro Señor el predicar, el llevar el mensaje. Y hoy día nos queda para nosotros este mensaje, que debemos nosotros también llevar la palabra a todos los lugares, y debemos cada uno de nosotros dedicarnos para poder llevar el mensaje, porque si no llevamos el mensaje nosotros, no habrá quien lo lleve. Es una tarea titánica, es una tarea tal vez que no es fácil, pero debemos estar seguros que también nuestro Señor Jesús está con nosotros. Él nos está ayudando, nos está guiando a cada uno de nosotros para que podamos llevar a cabo el mensaje. Veamos estos ejemplos de estos grandes hombres, como el día de hoy de Tomás, que pues bueno, la expresión que siempre queda coloquial en nuestro alrededor es: hasta no ver, no creer, como dijo Tomás. Pero vemos que él lo dijo porque no había visto al Señor, pero después de ello, pues él lo animó a ir a Galilea, lo animó a poder salir a ver a su hermano Lázaro, que Jesús hizo el milagro de resucitarlo. Así que, hermanos, sea para nosotros un ejemplo todo esto que estos apóstoles han hecho, y doy gracias por haberme permitido estar con ustedes estos breves momentos. El Señor los bendiga, el Señor los cuide, y sigamos adelante en el camino del Señor. Paz a vosotros, hermanos.